Bueno, ya hemos orado. Dios le bendiga a todos los que han podido entrar temprano. Algunos entran un poquito más tarde. Pero hemos hablado ya de lo que son los sellos. Dentro de los sellos están los caballos, los diferentes caballos que son 4. Ya nosotros esa parte la hemos estudiado y la hemos repasado muchas veces. Espero que los que hayan participado hayan aprendido por lo menos algo de eso. Recuerden que esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto se aprende poquito a poquito, porque la escatología no es tan fácil de aprender para muchas personas, porque tiene muchos asuntos que nosotros no lo vemos todos los días en la iglesia, sino cuando hay estudios. Son cosas que no la dan todos los días en la iglesia. Por lo tanto, es poquito a poquito que aprendemos lo que es la escatología. Entonces ya los caballos, quizá en otra ocasión nosotros hablemos de ellos, pero hemos hablado mucho de ellos. Nosotros vamos a hablar de lo que son la trompeta. Ya entramos a lo que son las trompetas, estudiamos la primera y la segunda trompeta. Vamos a dar un pequeño repaso de eso. Pero antes quiero hablarle otra vez de lo que es la trompeta de plata y el chofar. Le había explicado lo que es la trompeta de plata y también lo que es el chofar. Hay diferencia entre la trompeta y el chofar. Entonces, en la Biblia, en algunos lugares, en la Reina Valera especialmente, menciona chofar cuando realmente es trompeta. Y eso se debe a dos cosas. Una, cuando se habla de transferir del griego al español, es muy difícil. Y por eso es que en la Reina Valera, en algunos lugares dice trompeta en vez de decir chofar. Esa es una. Otra es que el chofar y la trompeta se le llaman iguales a los dos. La trompeta de plata son metales, son objetos fabricados por el ser humano. Las trompetas de plata. Y se utilizan, exclusivamente la utilizan los sacerdotes, o sea, los hijos de Aarón. Y se utilizan para dar orden al campamento, cuando se movían las tribus, para convocar la congregación en la entrada del tabernáculo. En el tabernáculo de Moisés, que anduvieron bastante en el desierto. Se utilizaban como llamado específico para guerra en campo de batalla. Está ligada al orden sacerdotal, convocación de Israel y señales dadas por Dios al campamento. Esa es la trompeta de plata. El chofar está hecho de un cuerno de carnero o de algún otro animal que no sea la vaca, y representa una obra de la naturaleza adaptada por el hombre. O sea que la trompeta de plata es hecha por el hombre, pero el chofar no. Y el chofar lo toca cualquier laico, cualquier israelita que esté capacitado para tocarla, que la pueda tocar. Y se utiliza para convocar al arrepentimiento, para anunciar festividades como la fiesta que hacen en Israel, que todavía le están haciendo, la fiesta de Rosh Hashanah y del Yom Kippur. O sea que el chofar está ligado al llamado de Dios, a la presencia de Dios, a guerra espiritual, al arrepentimiento, a proclamación del rey. El chofar es algo natural de un animal, es de un cuerno de carnero, por eso es más espiritual que la trompeta de plata. Entonces, la trompeta es un término general
para un instrumento de viento. O sea, en la Reina Valera, cuando se dice las 7 trompetas de cuerno de carnero, no significa que fueran trompetas de plata. Está describiendo un instrumento cuyo material era un cuerno. Por ejemplo, le di 2 ejemplos en las clases pasadas. Se dice una trompeta de metal y también se puede decir una trompeta de cuerno de carnero. O sea que el término trompeta es un término general que se puede utilizar para cualquiera de los dos. Las dos son trompetas, pero no es el mismo instrumento y no se utiliza para lo mismo. Cuando habla la Biblia que dice que se tocará la trompeta en la venida del Señor y también en el arrebatamiento, la trompeta a la que se refiere no es la trompeta de plata, es cuerno de carnero. Le voy a dar algunas diferencias entre esa en ese toque. En el arrebatamiento y también en la segunda venida, que son 2 eventos diferentes, se toca el cuerno de carnero y no lo tocan ángeles, lo toca el mismo Señor, tanto en el arrebatamiento como en la segunda venida. Recuerden que el arrebatamiento es antes de la tribulación, cuando el Señor viene y se lleva a su iglesia y se toca la trompeta, pero no es la trompeta de plata, sino la trompeta de cuerno de carnero. Esa es la que se toca. Esa trompeta no la escucha más que la iglesia en el arrebatamiento. Solo la iglesia escucha esa trompeta. Solo la iglesia la escucha y es el Señor quien la toca en el arrebatamiento. En la segunda venida, que es al final de la tribulación, 7 años después, cuando el Señor vuelve, que pisa tierra, porque en el arrebatamiento nadie lo ve y Él no pisa tierra, Él no llega a la tierra en el arrebatamiento. Si nosotros subimos, el Espíritu Santo sube la iglesia al segundo cielo. Ok, el arrebatamiento es antes de la tribulación. O sea, cuando el Señor toca la trompeta de cuerno de carnero en el arrebatamiento, la escucha la iglesia, los que van a subir, y nadie lo ve. Al Señor nadie lo ve. Subimos, el Espíritu Santo sube la iglesia. Ese es el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Solamente nosotros escuchamos esa trompeta. Estamos 7 años con el Señor y a los 7 años el Señor vuelve, que esa es la segunda venida, porque es cuando Él vuelve otra vez a la tierra y pisa tierra. Esa trompeta también es cuerno de carnero, pero esa trompeta la escucha todo el mundo. Esa sí la escucha todo el mundo. Cuando Él viene a rescatar a su pueblo o a rescatar el remanente que queda de Israel o lo que queden en la tierra, que no se hayan dejado poner el sello, que no hayan obedecido al anticristo ni a la bestia. Bueno, Él viene a rescatar a esa persona. Todo el mundo escucha esa trompeta y todo el mundo lo ve. No solamente lo que Él viene a rescatar, sino todo lo ven. Todo lo ven. Incluyendo el falso profeta, incluyendo el anticristo. Todo el mundo lo ve, buenos y malos. Eso es en la segunda venida, que Él viene y pone pies. O sea, le estoy hablando de la trompeta, porque van a pasar muchas cosas, pero no vamos a entrar en ese tema ahora, porque estamos hablando de la trompeta. Entonces, esa trompeta es el cuerno de carnero y es el Señor que la toca. Entonces, la trompeta del Apocalipsis, las 7 trompetas, la tocan los ángeles. Esas son trompetas. No la toca el Señor. Y son trompetas de juicio. Esas no son trompetas, no son chofar como el Señor, que cuando el Señor la toca, cuando suena el chofar, por ejemplo, en el arrebatamiento es de alegría, de gozo para su pueblo. Cuando Él viene también es de alegría y de gozo, porque Él viene
a salvar al remanente que está aquí en la tierra, a los que no aceptaron el sello. Pero la trompeta del Apocalipsis, las 7 trompetas son 7 trompetas de juicio. Amén. Entonces, otra cosa también es, por ejemplo, la campana de la Iglesia Católica que ustedes escuchan, eso viene de la trompeta. O sea, en muchos años atrás, cuando los pueblos eran pequeños, usaban la campana para señales también, señales de reunión, para el culto y para otras reuniones. Todavía eso se ve en algunas películas antiguas, películas viejas, películas de vaqueros y muchas películas antiguas que no son de vaqueros. Todavía se ven en esas películas que toca la campana para hacer reuniones y ese tipo de cosas. Y para alarma también, para cierta alarma. Todavía hoy se tocan la campana, como por ejemplo para dar la hora. A las 12 tocan 12 campanazos, a las 6 y así. Pero eso viene de lo que son las trompetas. De ahí es que viene la campana de la Iglesia Católica. Amén. Quiero que alguien me busque, por favor, a Job 38, 22 al 23. Yo sé que todos trajeron su Biblia. Y cuando lo encuentren me avisan. También quiero que busquen Apocalipsis 8:7. Vamos a entrar a dar un pequeño resumen, un repaso de lo que fue la primera y la segunda trompeta. Perdón, ¿puede otra vez repetir la primera que Apocalipsis 8:7 la tengo, pero la otra cuál era? Job 38, 22 al 23. Si alguien más la puede Ok. conseguir, por favor. Si alguien la tiene. Pero puede leer Apocalipsis primero. Apocalipsis, ¿cuál fue? Travieso. Apocalipsis 8:7. 8:7. Listo, amén. Vayan Apocalipsis. buscando otra persona. Job 38, 22 al 23. Esos 2 versículos. Puede leer el Apocalipsis, por favor. Yo tengo Job. Amén. Ok. Solamente el versículo 7. Sí. Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Amén. Y Job, si alguien lo tiene. Job 38, 23 y 24, me dijo. 22 y 23. Esos 2 A versículos. 22 y 23. Sí. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Amén. Miren, estos 2 versículos. El Apocalipsis lo escribió Juan, ¿verdad? Por ahí en el siglo I después de Cristo. Pero ya Job estaba profetizando esto que va a pasar, porque todavía no ha pasado, esto que va a pasar en la tribulación. Y estamos hablando de que Job es de los tiempos prácticamente de Adán. Porque Job existió en 930 años después de Adán. Es posible que Job y Adán se conocieran e incluso hablaran. Entonces ya Job está profetizando de estos granizos. ¿Ha visto los tesoros del granizo que tengo reservado para el tiempo de angustia? O sea, el tiempo de la tribulación, para el día de guerra y de batalla. O sea, ya Job está profetizando ese tiempo. Y Juan lo está diciendo aquí ya en Apocalipsis. La primera trompeta representa un juicio de Dios sobre la naturaleza, con granizo y fuego mezclado con sangre.
que destruye la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Todas las plagas de Egipto, Dios la vuelve a mandar aquí. Pero de forma, como le había dicho, aquí de forma ya fuerte, grande, como nunca se había visto en Apocalipsis. El granizo destruye los árboles, la hierba verde, los pastos, los animales mueren por falta de comida, la agricultura se pierde y por mucho tiempo en el área que se quema, la parte que se quema es la tierra, no se puede cosechar. O sea que es una crisis de alimento, no solo para los animales, sino también para las personas. Y como le he dicho, las profecías se cumplen antes y durante. O sea, antes de la gran tribulación se cumplen la profecía, casi toda la profecía que se van a cumplir, lo único que se cumplen en tiempo bajito. Miren, ahora mismo hay incendios en diferentes partes del mundo. Y no estoy diciendo que hubo ni que hace 3 o 4 o 5 días. Ahora mismo, usted lo busca por internet y usted va a encontrar incendios en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. Ahora mismo hay incendios en España, en Francia, en Portugal, en Estados Unidos, en Washington, en Oregón. Hay incendio ahora mismo. Y no estamos hablando de un incendio pequeño. Estamos hablando de un incendio de más o menos 15 kilómetros. De más de 15 kilómetros. Esos son como 8 millas para el que tiene conocimiento en cuanto a millas. Más o menos. O sea, es una gran cantidad de tierra que se está quemando ahora mismo y se están perdiendo cientos de casas y algunas vidas también. Entonces, eso es diminuto para lo que va a suceder en la gran tribulación, porque oye, como dice, son la tercera parte, dice ahí. Se verán tormentas como nunca antes, incendios como nunca antes, y la economía se verá en el suelo como nunca antes. Y como le dije, se van a ver en modo diminutivo, comparándolo con lo que va a pasar en la gran tribulación. Se quemó toda la hierba verde. ¿Sabe? Cuando se quema la hierba, los animales mueren, la cosecha se va. Hay hambre por todo lado porque es la tercera parte de la tierra. Recuerden que cuando en estos momentos hay una guerra por allá que está lejísimo y eso afecta a todos los países que estamos por aquí, estamos bastante lejos, y todos los países que están alrededor de los Estados Unidos también lo afecta. Imagínense cuando se trata de la tercera parte de la tierra. Entonces seguimos con la Apocalipsis 8 al 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Gracias, Joel. Dios te bendiga. Con la primera trompeta Dios juzgó la tierra. Con la segunda trompeta el juicio se trata del mar, se va al mar, se traslada al mar. Anuncia que una gran montaña ardiendo en fuego es precipitada al mar y provoca que 1/3 del mar se convierta en sangre, que muera 1/3 de la vida marina,
y se destruya 1/3 de los barcos. Es un gran juicio, un juicio divino. Y por este enorme meteorito, porque es un meteorito que cae al océano, que cae al mar, trae efecto inmediato, trae la destrucción de marina. La tercera parte del mar se convierte en sangre. Muere la tercera parte de la criatura marina. Se destruye la tercera parte de los barcos mercantes. En pocas palabras, es una catástrofe masiva que destruye los ecosistemas oceánicos y el comercio marino. Se puede decir que es un meteorito, un asteroide o un cuerpo celeste. Al caer al mar produce incendio, que estábamos hablándolo ahora mismo. Hay muchos incendios, explosiones, tsunamis, contaminación. Afecta el océano, los mares, el comercio marino, la pesca, el transporte. Todo eso lo afecta. Y es la tercera parte. O sea que afecta prácticamente el mundo. Afecta también la costa, o sea, todo lo que esté en la orilla del mar, porque produce tsunami. Y el tsunami se lleva todo lo que está cerca del mar. Y la gente que vive cerca del mar, la mayoría vive del mar. Son muchas las personas que viven del mar. Bueno, entonces vamos a entrar a la tercera trompeta, que es la clase de hoy. Pero tenemos una tarea por ahí. Tenemos una tarea. A ver, ¿quién me habla de ese asteroide? De Apophis. ¿Se le olvidó? Ay, sí. ¿Se le olvidó a todos? Amén. Yo busqué algo. Dios le bendiga. Dios le Amén. bendiga a todos. Amén. Amén. Nos dice que el asteroide, oficialmente su nombre, ocurrió en el año 1942 y es un asteroide muy cercano a la Tierra, descubierto desde el 19 de junio del año 2004. Nos dice que es una deidad egipcia, es una deidad de los egipcios asociada con el caos. Su característica es de un diámetro de 340 metros y de forma irregular. Dice las composiciones principales son las rocas, minerales ricas en silicatos. Se dice que el 13 de abril del 2029 Apophis tendrá unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, está muy bien, ¿ves? La muchacha pasó el examen. Marisol, bendito sea Dios. Yo también tengo otra cosa, pero estoy un poquito ronca. Bueno, pero yo entendí todo ahí, así que adelante. Dice también algo que nadie sabe, es que la gravedad de la Tierra podría cambiar ligeramente en su forma. Durante el paso del año 2029, las fuerzas de las mareas terrestres podrían mover su roca y también cambiar su superficie. Esto quiere decir que si un día vuelve a ocurrir, duraría aproximadamente 30 horas la Apophis girando en su mismo eje. Y aparte de esto, dentro de su región, llamada el límite de Roche, Apophis no cruzará.
la gravedad de esto podría llegar a romperse. Ujú. Amén. Dios te bendiga. Está un poco ronca, pero se escuchó bastante bien. Gloria a Jesús. Sí, ¿qué es lo que pasa con este asteroide? En la tribulación van a caer asteroides, ya lo vimos ahí. La NASA dice que no hay riesgo, pero recuerden que cuando dicen que un ciclón, una tormenta, tiene una ruta en cualquier momento, se puede desviar, se puede devolver, puede pasar cualquier cosa. O sea que eso es el pronóstico que ellos tienen y esperemos que sea así. Pero como mismo este asteroide va a pasar cerca, porque realmente eso es cerca de la Tierra, el 90% del mundo lo va a poder ver en la noche cuando esté pasando. Incluso va a pasar más cerca que algunos satélites que están en estacionario en la órbita ya, estacionado en la órbita. O sea que va a pasar bastante cerca de la Tierra y es bastante grande. Entonces es lo que le estaba diciendo. Muchas cosas van a suceder. Fácilmente entran ciclones por lugares que no han entrado, porque están sucediendo muchas cosas de lo que habla la profecía. Por lugares que no esperan que vayan a pasar ciclones. O sea, todo eso va a cambiar, porque nosotros estamos cerca de lo que es el arrebatamiento. Entonces entramos a lo que es la tercera trompeta, un poquito rapidito ya para ver si avanzamos, porque ya el tiempo corre. Voy a leer Apocalipsis 8, 10 y 11. Dice, Apocalipsis 8, 10 y 11, versículo 10 y versículo 11. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El ajenjo es amargo, pero hay una partecita que muchas personas la obvian o no la ven, parece, cuando dicen que muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Se quiere decir que también el agua era venenosa. En la primera trompeta, Dios juzgó la tierra. En la segunda trompeta juzgó el mar. Y ahora el juicio llega a un recurso indispensable para la vida: el agua dulce. Sin agua potable no hay vida. La tercera trompeta nos muestra que Dios tiene autoridad sobre aquello de lo que depende la humanidad. El tercer ángel tocó la trompeta. Cada trompeta marca una intensificación del juicio. Primera, a la vegetación. La segunda, a los océanos. Y la tercera, a los ríos y fuentes. La cuarta es al cielo, que es la próxima que vamos a estudiar. O sea que Dios muestra que ningún aspecto de la creación está fuera de su control. Cayó del cielo una gran estrella, dice Juan. Pero añade, ardiendo como una antorcha. No describe una estrella tranquila en el cielo, sino un objeto que cae envuelto en fuego. En la Biblia, las estrellas pueden representar ángeles, autoridades, líderes espirituales y demonios. Y muchos creen que es un meteorito, un cometa, un cuerpo celeste, pero en realidad es
un ángel caído o un demonio, y no cualquier demonio. Es uno de los demonios más poderosos del reino de la tiniebla. Y cuando cae, su impacto contamina grande reserva de agua. Dice ardiendo como una antorcha. La antorcha representa fuego, juicio, iluminación. No significa que sea una antorcha literal. Juan usa una comparación para describir su apariencia. Siempre tenemos que tener presente que Juan está viviendo en el siglo I, que no había el conocimiento que nosotros tenemos ahora. Cayó sobre la tercera parte de los ríos. La diferencia con la segunda trompeta es importante. La segunda afectó el mar. Ahora se afectan ríos, manantiales y fuentes, es decir, el agua que bebe la población, y cae sobre todas esas fuentes. El agua, ustedes saben que es fundamental para la vida, es vital para la vida humana. De ahí dependen ciudades, la agricultura, el ganado. La vida diariamente necesita agua para poder vivir, y el juicio llega directamente al suministro de agua potable. Jeremías 9:15 y Deuteronomio 29:18. El agua realmente es más necesaria que el petróleo y más necesaria que casi todo lo que nosotros utilizamos en la vida diaria, porque el agua es realmente lo que da vida. Personas pueden durar mucho tiempo viviendo solamente con agua, pero si tienen comida y no tienen agua, pueden morir fácilmente y en poco tiempo. ¿Alguien tiene Jeremías 9:15? Amén, amén. Amén. 9:15. 9:15. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber agua de hiel. Amén. Ay, santo, y agua de hiel. Dios bendiga. Ay, Señor, líbranos. Sí, puede leer Deuteronomio también. 29. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice, no sea que haya entre nosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los cielos, a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Amén. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Dios bendiga mucho. El nombre de la estrella es ajenjo. Aquí aparece uno de los detalles más importantes. ¿Qué es el ajenjo? Ahí le tengo una planta de ajenjo. Es una planta muy amarga, pero también es venenosa cuando es en grandes cantidades. En la Biblia representa amargura, dolor, juicio, consecuencia del pecado. Y de ejemplo tenemos a Jeremías 9:15, cuando dice, le daré a comer ajenjo, como leyó la hermana, le daré a comer ajenjo. Es una figura del juicio divino. El ajenjo es una planta conocida en Medio Oriente por su sabor extremadamente amargo y en grandes
concentraciones es tóxica, o sea, es venenosa. El ajenjo en la Biblia nunca es una sustancia neutral, siempre simboliza la amargura, el dolor y las consecuencias del pecado. Deuteronomio dice que no haya entre el pueblo raíz que produzca hiel y ajenjo, como leyó mi hermana también, refiriéndose a apartar el corazón de Dios para ir tras ídolos. Y Jeremías dice: he aquí que a este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel. Dios usa el agua amarga como una consecuencia directa de la infidelidad espiritual. El juicio de la tercera trompeta es la consumación global de este principio. En Lamentaciones 3:15 dice Jeremías: me llenó de amargura, me embriagó de ajenjo. Jeremías aquí usa el ajenjo para describir sufrimiento y aflicción. Entonces, ¿por qué se llama este demonio ajenjo? Porque su efecto es amargura, contaminar y producir muerte. Tan pronto cae al agua, contamina todo el agua. Y de esa contaminación produce muerte. También se utiliza en la Biblia para la amargura de la persona, que no es buena en la persona. Significa que las aguas dejan de ser potables, se vuelven peligrosas y producen muerte. Pero aparece la tercera parte. Esa palabrita aparece en varias trompetas. Ya la hemos visto en las otras trompetas. Significa que Dios limita el juicio. O sea, significa que todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. Recuerden que en la gran tribulación se predicará el evangelio. Los 144,000 y los 2 testigos van a predicar el evangelio durante la gran tribulación. Por eso habla la Biblia de una tercera parte. Eso es dando oportunidad. En esta ocasión muestra el milagro inverso al que Dios realizó durante el Éxodo. No sé si ustedes recuerdan. En lugar de sanar el agua para salvar vidas, Dios aquí permite que el agua se corrompa para juzgar al mundo. Bien, entonces, en el milagro de Mara que está en Éxodo, en las aguas amargas de Mara, Moisés clamó a Dios y Dios le mostró un árbol que al ser lanzado al agua la endulzó el agua. Yo sé que ustedes recuerdan esa parte, pero en Apocalipsis ocurre exactamente lo contrario. Un demonio cae y amarga el agua dulce, la vuelve amarga toda el agua dulce, o por lo menos la tercera parte de la tierra, que es mucha. Representa un tiempo donde la gracia se retira y da paso al juicio estricto. Nosotros vamos a ir viendo, a medida que vayamos estudiando, cómo van apareciendo los demonios. Por ejemplo, en este caso, este es un demonio que cae, porque aquí en la tierra no están todos los demonios que existen, porque son muchos, son millones de demonios que existen. Lo que pasa es que no están aquí. Aquí hay una mínima parte de los demonios, pero van a surgir demonios tanto de abajo de la tierra como de arriba, del abismo, porque el Señor le va a ir dando paso poco a poco, y este es uno de ellos. Este es uno de los demonios más peligrosos que llega a la tierra, y llega de esta forma. Así como Satanás fue echado del tercer cielo, que cayó como un rayo, dice la Biblia, así mismo cayó este demonio que se llama ajenjo
a la tierra, o va a caer, mejor dicho, en la tribulación. Ya en este paso aquí de la trompeta no estamos hablando de los primeros 3 años y medio, que los primeros 3 años y medio es cuando entra el caballo blanco y se calma la guerra, esta guerra que está viendo, que se va a volver robusta, porque esta guerra pega ya hasta la Tercera Guerra Mundial o a la guerra de Almagedón, ya que nosotros no vamos a estar aquí. Bueno, cuando entra el caballo blanco, que va a ser prácticamente después del arrebatamiento ahí mismo, que va a haber mucha guerra, entonces él calma todo. Y eso sucede en los primeros 3 años y medio. Incluso el sello lo van prácticamente a predicar para que la gente voluntariamente vaya y se ponga el sello y van a decir que es algo bueno, que con eso resuelve su problema, que se acaban, el problema financiero se acaba, no tienen ningún problema. Y la gente van ahí, la mayoría van ahí, se van a poner el sello. Eso va a ser en los primeros 3 años y medio. Pero ya esto que está pasando aquí, esto es después de los 3 años y medio que sucede esto ya. Los de la trompeta. Dice, muchos hombres murieron. Quiero que alguien me busque Apocalipsis 9:20, por favor. Apocalipsis 9:20. Alguien que esté por ahí. Muchos hombres... Amén. Ok, lo puede leer si lo tiene. Apocalipsis 9:20. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ok, gracias. Gracias, hermana Livia, mi esposa. Esta es la primera trompeta donde se dice claramente que muchas personas mueren por el efecto directo del juicio. No murieron por el demonio, porque el demonio lo mató directamente. Murieron por beber las aguas contaminadas. El agua que fue creada para sostener y dar vida se convierte en un instrumento de muerte. Se demuestra aquí que cuando los recursos básicos de la tierra son tocados por el juicio, la fragilidad humana queda expuesta de inmediato. Dios juzga primero los árboles, luego el mar y ahora el agua dulce. Va limitando los recursos humanos. El que tiene el poder de endulzar el agua, como lo hizo en Mara, también tiene el derecho soberano de amargarla cuando la creación se revela, cuando alguien se revela o cuando él así lo quiera, cuando el Señor así lo quiera. Mientras el mundo bebe el ajenjo de su propia rebelión, la iglesia es llamada a beber de la fuente de agua, como dice Jesús. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún así se arrepintieron. Y en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para vida eterna. En aquel tiempo, como lo hay también en este tiempo, todavía le está pasando todo lo que le está pasando y aún así no se arrepienten, sino que siguen adorando sus ídolos y siguen adorando sus imágenes. Y le digo que en este tiempo pasa igual, porque muchas veces la persona, cuando tiene un problema y cuando le pasa cosas horribles, se aferra más a sus ídolos, visita más los brujos y le pide a los
a los muñecos que tienen de yeso, porque no me gusta llamarles santos, porque no son santos, santos somos nosotros. Pero a esos muñecos y a esos cuadros entonces se aferran más a ellos y le piden más a ellos. O sea que en vez de arrepentirse, en vez de buscar de Dios, buscan más de los ídolos, que ustedes saben que tienen manos y no palpan, tienen ojos, no ven, tienen pie, no caminan. El agua representa vida, limpieza, provisión, bendición. Jesús dijo, el agua que yo le daré. Y también dijo en Juan 7:38, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí vemos lo contrario. El agua física, fuente de vida, se convierte en el instrumento de muerte. Dios enseña en esta trompeta que Él es el dueño de la vida, que el hombre depende del agua todos los días. Y con este juicio Dios demuestra que la vida está en sus manos, que el pecado trae amargura. El nombre ajenjo nos recuerda que el pecado parece atractivo al principio, pero termina dejando amargura y muerte. También nos enseña que el juicio sigue siendo limitado. Dios no destruye todas las aguas, solo una tercera parte. Esto demuestra que aún hay un llamado al arrepentimiento. Bueno, aunque el pasaje habla de un juicio futuro, también deja enseñanza para hoy. Muchas veces damos por sentado el agua y los alimentos, la salud, pero todo proviene del Señor. Solo Cristo puede dar el agua que nunca se contamina. El ajenjo simboliza una realidad espiritual. Muchos comienzan disfrutando el pecado, pero terminan vacíos, esclavizados, amargados. Y eso sucede incluso dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo de Dios. Solo Cristo puede transformar esa amargura en una vida nueva. Porque dentro de la iglesia también tenemos muchas personas que están amargadas y que tienen problemas y que le hace falta el Señor. Entonces, tenemos que la tercera trompeta afecta el agua dulce. Una gran estrella llamada ajenjo cae del cielo. La estrella arde como una antorcha. Se contamina la tercera parte de los ríos y manantiales. El ajenjo simboliza amargura y juicio. Y muchos mueren por beber esas aguas. El juicio sigue limitado a una tercera parte, reflejando la paciencia de Dios. En Éxodo 15, Dios transformó las aguas amargas de Mara en agua dulce para sostener su pueblo. En Apocalipsis, en este mismo capítulo que estamos estudiando, en el 8, las aguas dulces se vuelven amargas, como parte del juicio sobre un mundo que ha rechazado a Dios. Para terminar, ya esto, aquí podemos aprender o nos enseña que el mismo Dios que puede convertir lo amargo en dulce para quienes le obedecen, también puede convertir lo dulce en amargo como juicio para quienes persisten en la rebelión. Y ya con esta parte terminamos. Entonces son las 9. Vamos a entrar ya a lo que es pregunta. Yo tengo una pregunta, que estoy un poquito confundida. Ajá. ¿Es un meteorito? ¿Usted está diciendo que es un meteorito o es un demonio? Sí, buena pregunta. Sí, es buena la aclaración. En la tercera trompeta es un demonio, ajenjo. Lleva por nombre ajenjo. Eso es en la tercera trompeta. Pero en la segunda trompeta es
un meteorito en la segunda trompeta. Ok. Sí. Recuerden que la primera trompeta cae granizo y fuego mezclado con sangre en la primera trompeta. Y abarca la tercera parte de los árboles que se quemó y la tercera parte de hierba. O sea, en la primera trompeta los juicios es sobre la tierra. La segunda trompeta, que es, ahí sí viene el meteorito, entonces es sobre el mar. Y la tercera trompeta, que es, sí, ahí es el demonio, entonces se cae sobre las aguas dulces. Esas son las tres trompetas que hemos estudiado. Primera, segunda y tercera trompeta. Primera trompeta sobre la tierra, la naturaleza. Segunda trompeta sobre el mar, las aguas, los barcos, la tercera parte de los barcos se van y la tercera parte de todo lo que esté en el mar. Y la tercera trompeta sobre las aguas dulces, que es la vida o parte de la vida. ¿Alguna pregunta más? ¿O aclaración? Amén. Por eso es que muchas veces nosotros le predicamos a muchas personas que no tienen ese conocimiento, porque ya nosotros hemos adquirido un poco de conocimiento de lo que es el libro de Apocalipsis, porque si hay muchas personas que conocen y saben de la Biblia, ¿verdad? Pero no saben exactamente la explicación, lo que va a pasar en realidad, lo que se va a pasar en realidad con con la gran tribulación. Y nosotros lo invitamos para que vengan a la iglesia, para que vengan al arrepentimiento, porque hay una oportunidad. Primera, segunda y tercera, Dios le da oportunidad a la persona, ¿me entiendes? Para que vengan al arrepentimiento y se arrepientan, porque si podemos ver todas las cosas que están aconteciendo, Dios no miente. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo. Quiere decir que todo lo que está ahí escrito, que usted está leyendo y está dando la explicación, es porque la Biblia lo dice, porque la palabra de Dios lo dice. O sea, que viene en juicio, y juicio grande. Entonces, si nosotros no ponemos atención a ese llamado que Cristo nos está llamando por el bienestar de nosotros, lamentablemente después, en el día de mañana, se van a lamentar. Dice que viene el crujir de dientes, porque no escucharon la voz de Dios a través de cada uno de nosotros, porque Dios nos manda a cada uno de nosotros de que llevemos la palabra, compartemos la palabra con aquellas personas que no tienen el conocimiento, que no saben. Por eso es que dice que si nosotros no hablamos, pues las piedras van a hablar. Entonces tenemos que hablarle a nuestra familia y hablarle a nuestras amistades y a personas que no conocemos, para que vengan al arrepentimiento, para que no pasen por esa gran tribulación que no va a ser fácil, donde se dice que si no se ponen el sello de la marca, no van a poder ni comprar ni vender. Entonces, y muchas personas se lo van a tener que poner porque no van a tener alternativa. Pero si están en Dios, Dios le va a dar la alternativa, porque Dios nos promete en su palabra que todo el que está en Él y que le es fiel, pues Él nos guardará de todos esos juicios, guardará a su pueblo, porque ya la iglesia no va a estar aquí, pero los que se queden y crean en Dios, Dios lo va a guardar, porque cuando Dios promete, Él cumple, porque si podemos ver en el libro de Éxodo, como Él le prometió al pueblo de Israel que lo sacaba de Egipto, Él cumplió su palabra. Él la cumplió, pero a veces nosotros tenemos el corazón duro y no queremos escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque lo que está pasando es poca cosa
a lo que viene para la gran tribulación. Amén. Sí, realmente lo que está pasando no es nada. No es nada. Mi hermano, mire, yo no le aconsejo a nadie de que espere la gran tribulación para convertirse. Porque va a pasar mucho trabajo. Y otra cosa es, cuando nosotros le predicamos a la persona, las personas no hacen caso. Y aquí en la tierra, a medida que la persona va envejeciendo, 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 la mente se va olvidando de muchas cosas. Ya no recuerda bien, ya una persona está, por ejemplo, llega a los 90 años, 95, si el que pueda llegar, el que logre llegar, se le van olvidando muchas cosas, incluso desde antes de esa edad. Pero déjeme decirle que cuando la persona muere, sea cristiano o no, esa mente rejuvenece y todos los recuerdos le llegan sin ningún problema. Todas las veces que nosotros le hemos predicado a una persona y muere y no se convierte, esas prédicas y ese llamado que se le hicieron le llega a esa persona. Lo recuerda exactamente como nosotros se lo predicamos. ¿Por qué? Porque lo que envejece es este cuerpo. Y recuerden que el alma es todo. Entonces cuando el alma sale del cuerpo, no es lo mismo que cuando está en el cuerpo. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos también. Lo único que el Señor no va a permitir que nosotros recordemos nada que nos pueda atormentar, nada que nos pueda hacer daño. O sea, que esos pensamientos, esas cosas que, por ejemplo, si tenemos un familiar y el familiar no se convirtió, pues nosotros no nos vamos a recordar de eso. Nosotros nos vamos a recordar de las cosas buenas. Pero esas personas que no se conviertan y mueren, entonces se van a recordar de todas las veces que se le predicó y que no aceptó. Y eso será parte del tormento de la persona. Por eso lo mejor es ajustarse ahora que estamos aquí y tenemos tiempo, y no esperar hasta después o hasta luego, porque va a ser difícil. Recuerden que ahora Cristo dio la vida por nosotros, pero en aquel tiempo usted va a tener que dar la vida por Cristo, y no de cualquier manera, con tortura, a ver si aguanta. Así que sí, eso es así. Nosotros tenemos que predicarle a la persona, aprender cada día más de la Biblia. Recuerden que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Cuando este presidente iba a comenzar esta guerra que está ahora, él dijo que iba a terminar en una semana o 2 semanas, o máximo 3. Y ya van por 5 meses y no hay esperanza de que esa guerra se pare. Porque son profecías, y no es porque esté este presidente, cualquiera que esté ahí es lo mismo, porque las profecías se tienen que cumplir, se van a cumplir, sí o sí, porque fue que el Señor ya la dictó, y es algo que se va a cumplir, y esa guerra va a seguir avanzando, esa guerra no se va a parar, y ustedes ven cómo lo que están ocurriendo. Usted ve el COVID como pasó, acabó con muchísima gente. Ustedes ven los fuegos forestales como están sucediendo ahora mismo, en estos mismos momentos. Y ustedes verán que van a suceder muchas cosas. Los temblores de tierra también, que van a haber temblores de tierra en la gran tribulación. Miren, ustedes ven los temblores que están ocurriendo. No solamente el de Venezuela. En muchos otros países ha habido temblores fuertes, grandes. Y van a seguir habiendo muchas de eso de lo que pasó en Egipto, de las 10 plagas, eso va a pasar en la gran tribulación. Y todo lo que sucede en la gran tribulación, aquí ahora, antes de la tribulación, eso va a suceder también, aunque sea en poquitico. Y incluso los muertos en Cristo, que van a resucitar en el arrebatamiento, ya eso sucedió en los tiempos de Jesús. Hubieron muchos que fueron levantados de la tumba, que revivieron, salieron de la tumba.
eso ya sucedió. Y muchas otras cosas van a suceder y están sucediendo. Sí, en la primera trompeta quedamos claros que va a pasar ¿qué? La segunda trompeta va a caer un meteorito y la tercera trompeta va a caer demonio. La Y en primera la primera, no me la sé. En la primera va a ser afectada la tercera parte de la tierra. Se no va a quemar caer todo. granizo con sangre. Granizo con sangre, sí. En las Wow, tres con trompetas va a ser afectada la tercera parte de la tierra. Lourdes mencionó Hilda y otro mencionó Hilda, Sí. pero yo no sé qué fue lo que dijeron de Que Hilda. va a orar. A Va a despedir, orar para despedir. a despedir, sí. Amantísimo Padre, tú que moras en las alturas, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Padre, porque de ti viene la sabiduría, Señor, y gracias por todo lo que se pudieron conectar, Padre, que sienten la inquietud de que necesitan, sienten que te necesitan y quieren saber más de ti, quieren conocerte, Padre, para hacer tu voluntad y caminar en tu camino. Sé tu Señor dándonos discernimiento y dándole sabiduría al profesor para que explique, Padre, con denuedo, como que está trabajando para ti, Señor, con amor para enseñar a tu siervo, Padre, y que podamos, Señor, poner por práctica cada cosa que aprendamos cada noche. Son favores que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos y permite que tengan un sueño placentero bajo tu cobertura. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Salud, Amén, salud, amén. familia. Feliz noche.